Mi nombre es Miriam Vallejos, pertenezco a la segunda promoción de la Escuela Secundaria Nuestra Señora de los Milagros. Nosotros terminamos nuestro secundario en el año 1974. Los chicos de Quinto A, Humanidades, me convocaron para conocer un poco cómo era nuestro reglamento y cómo cumplíamos y cuáles eran las normas en el periodo que nos tocó a nosotros transitar por esta escuela. Bueno, los alumnos, las sanciones que recibían eran amonestaciones, por supuesto. La modalidad eran 3 firmas, digamos, como si fueran apercibimientos, depende de la gravedad, cuidado, depende de la gravedad del hecho que se cometiera, o digamos lo que la dirección considerara que el grado de gravedad que tenía. Entonces, eran 3 firmas y una amonestación. Entonces, bueno, de acuerdo a la problemática que surgía, el directivo decidía cuál era la sanción a cumplir. Bueno, un acto de indisciplina era justamente no cumplir con el reglamento, una falta de respeto de contestarle a algún docente, ni hablemos a los directivos o a alguna de las hermanas, porque en esa época digamos, en la escuela estaban, la directora era la hermana María del Carmen, y había otras hermanas que también, algunas nos daban clase, pero estaban dentro de la institución y formaban parte de la comunidad educativa. No solamente a ellas, sino a cualquiera de las profesoras nuestras, que también las profesoras tenían su reglamento. Por ejemplo, en la época nuestra, las profesoras no podían, nosotros ni hablemos, pero los profesores tampoco podían venir en pantalones, o sea, tenían que venir de polleras, tenían que usar medias siempre, las medias transparentes, las medias finas, aunque fuese verano. Todo formaba parte de, digamos, del lineamiento que la escuela nos pedía y les pedía a los profes. Y bueno, cualquier cosa que transgrediera o que ellos sintieran que los ofendía o lo que fuere, bueno, pero las profesoras que teníamos nosotros, la mayoría eran profesoras jóvenes, recibidas hacía poquito tiempo, la relación con ellas realmente era muy buena y con algunas seguimos teniendo relaciones en la actualidad. Con algunas hemos sido compañeras de trabajo. Viste, la vida te va llevando, pero la ventaja que teníamos nosotros que eran profesoras muy jóvenes y bueno, teníamos esa ida y vuelta, pero la dirección para nosotros estaba allá muy lejos. Hoy, en la actualidad, el alumno está mucho más cerca del directivo. Bueno, hay una que se recuerda dentro del curso nuestro, porque yo les quiero aclarar, nosotros hace unos 5 años, 6 atrás, no me acuerdo bien, nos volvimos a juntar porque una compañera nuestra que vive en Italia ahora nos escribió un libro, lo hizo la presentación y nos volvimos a reunir y la verdad que nos vemos 2 o 3 veces al año seguro y casi todas y estamos en permanente contacto. Y lo que siempre se recuerda es que en la promoción nuestra, un día de mucho calor, no se olviden que nosotros teníamos las polleras grises de sarga, las medias. Entonces, no me acuerdo cuántas habrán sido, 4 o 5, qué sé yo, en el baño se pusieron a jugar, se mojaron. Y cuando salieron de ahí, nada, no dañaron a nadie, fue una cosa así nomás. Cuando salieron de ahí les pusieron a cada una 24 amonestaciones. Digo, le pusieron porque yo no estaba en eso. Y bueno, trataban de preguntarnos a todos quiénes habían sido, porque no sabían quiénes habían sido, qué sé yo. Y bueno, trataban de preguntarnos a todas, nosotras por supuesto decíamos que éramos todas. Bueno, creo que las chicas después dijeron quiénes eran y les habían puesto 24 amonestaciones por haber jugado con agua en el baño. Bueno, si alguna acortaba el uniforme, por supuesto no podía entrar a la escuela, o sea, lo que se hacía muchas veces era levantarse un poco la pollera para estar en la calle, porque todo el mundo nos cargaba de las polleras bajo la rodilla. Entonces, era eso lo que pasaba, a la escuela no podías entrar porque te sancionaban y si no cumplías con el uniforme también te sancionaban. Sí, el uniforme de gimnasia nuestro era una pollera azul tableada, un poco más liviana que la que teníamos para clase,
y había un bombachudo que tenía que ser bombachudo, no podía ser short, bueno, no existían las calzas, qué sé yo, y teníamos debajo, porque obviamente hacíamos gimnasia, nos hacían hacer salto en alto, jugar en esa época la pelota al cesto, qué sé yo, y lógicamente las polleras se movían. Y bueno, el no tener el bombachudo debajo de la pollera era una transgresión, era no cumplir con el uniforme. Entonces, por supuesto, tenías la sanción, y lo que sí no me acuerdo, creería que no te dejaban hacer gimnasia. Sí, nosotros estuvimos específicamente atravesada por los golpes de Estado, y no, yo no recuerdo que haya habido, es más, nosotros teníamos, sobre todo en historia, determinados libros que podíamos usar y no otro. Y bueno, estudiábamos, en esa época era estudio de la realidad social argentina, ERSA, y bueno, nos ajustábamos a lo que eran los textos nada más. Yo no recuerdo a nadie que haya manifestado algo. A ver, si bien cada uno tenía su ideología, no era acá donde, digamos, donde se manifestaba. O sea, si bien empezamos por ahí a explayarnos un poco más, fue cuando ya fuimos a la facultad, que también fue época de proceso. Sí, seguramente. Lo que pasa es que nosotros, a ver, el adolescente está buscando su lugar, su identidad, y por lo tanto, obviamente, quiere saber. Entonces sí, nosotros hablábamos de determinadas cosas que teníamos dudas, o cosas que por ahí no se permitían, y lo hablábamos entre nosotras. Lo que pasa es que no había tampoco una apertura de los grandes, ya sea en la familia o ya sea dentro de la escuela, por ahí que vos tuvieras la confianza a lo mejor suficiente. Por ahí sí, con algún docente o alguna cosa te animabas un poquito más, pero no se nos ocurría demasiado generar esa confianza, porque si bien las profesoras eran jóvenes, para nosotros eran nuestras profesoras, era una cosa. Hoy la relación de ustedes con los docentes, o sea, con nosotros, es mucho más cercana, y a veces uno se anima más a un docente a preguntarle algo que a alguien de la familia. Entonces, no era que no existía o no tenían voluntad las profes, pero era como que nosotros las mirábamos un poquito más de lejos. Había algunos grupos que eran un poco más revoltosos que los otros. Eran chicas un poco a lo mejor más extrovertidas, que se animaban a otro tipo de cosas, pero no había nada, ¿cómo te puedo decir? Vos me decís que, o sea, que se animaban a decir cosas. No, pasaba por otro lado. Por ahí sí cuestionaban algunas cosas, alguna forma de, qué sé yo, de explicar de algún docente que no se le entendía, o alguna forma de protesta, porque nosotros éramos muy de la época en que venían y te decían saquen una hoja y te tomaban la lección escrita, era como una prueba sin avisar. Entonces por ahí uno manifestaba o firmaba las hojas en blanco para que todas tuviésemos uno, o sea, o el decir como, qué sé yo, no estudié. Nosotros éramos de la época de la lección en el frente, no se nos ocurría por ahí no estudiar, era como una vergüenza. Entonces, pero sí, siempre las que llevaban la voz cantante, por ahí eran las que más se atrevían, un poco las líderes o las más revoltosas del curso, ¿sí? Queríamos hacer alguna protesta o algún reclamo ante un directivo, bueno, nos organizábamos, se iban un grupo en representación del curso, y bueno, se les planteaba y podíamos obtener respuesta favorable o no, pero bueno, generalmente había gente que, como estábamos diciendo recién, que se animaba un poco más, que era un poco más representativa del público, o que le gustaba más expresarse, y bueno, pero representaban, digamos, llevaban la voz de todos. Hoy a ver, nosotros no teníamos centro de estudiantes, por supuesto. Hoy a lo mejor el que representa eso es el centro de estudiantes y va a plantear determinado tipo de cosas. Sí, seguramente que sí, siempre se hace alguna situación que queda dentro del curso, que queda con el docente. Yo lo que les quiero aclarar es esto. A ver, no hay una diferencia entre los adolescentes de aquella época y esta en cuestión de querer transgredir reglas, de que crees que ya sos grande, que te las sabes todas, ¿me entendés? Que el límite que te pone el mayor es una tontería, porque nosotros ya sabemos un montón de cosas. Lo que pasa es que lo que hay de diferencia entre las generaciones de ustedes y las nuestras son la diferencia de planteos, porque gracias a Dios se fueron ganando muchos espacios y al alumno hoy se lo escucha mucho más. No significa que no nos escuchaban,
pero la cosa era así y era así, o sea, desde el ministerio y desde todo el mundo bajaba una orden en la cual no se podía rebatir o pedir que se reformara, o sea, no era que era únicamente en la escuela, era hacia arriba también. Entonces, hoy, gracias a Dios y por suerte, es mucho más fluido digamos, la comunicación entre la escuela, los docentes y hasta entre los directivos y el ministerio. Entonces, vamos avanzando en eso, pero la rebeldía y toda una serie de cosas, el querer, o sea, uno va creciendo y va formando también su personalidad. Eso estaba en esa época y está en esta. Lo que pasa es que con distintos límites. En nombre de nuestro curso quiero dejar el agradecimiento a la institución porque realmente hemos pasado momentos muy lindos dentro de la escuela. Por supuesto que protestábamos porque es la característica de la gente, de los adolescentes en esa época, pero hemos pasado muy lindos momentos y además nos han forjado para la vida con unas convicciones importantes. La educación es lo más importante que podemos tener y acá la formación realmente fue muy buena, tanto académica como humanística. Así que aprovechenlo también ustedes y bueno, que tengan éxito.